El trastorno negativista desafiante se define por un patrón recurrente de conducta negativista, desafiante, vengativa, hostil, desobediente, hostil hacia sus padres u otras autoridades. Se enfadan con relativa frecuencia, discuten continuamente con los adultos, rencor con las personas que lo rodean, son mentirosos y culpan a los demás de sus propios errores. No pueden entablar o mantener una amistad y suelen tener problemas de aprendizaje. Es importante buscar o detectar otros desórdenes que pueden estar presentes, como es el déficit de atención e hiperactividad, trastornos de estado de ánimo, trastornos de ansiedad. La clasificación de los trastornos mentales más utilizados son la CIE, la OMS, CIE-10, DSM-4. La guía de clasificación de criterios de acuerdo al DSM-4 son A, B, C y D. A son berrinches frecuentes, discutir excesivamente con los adultos, negarse activamente a cumplir con las reglas y peticiones de los demás, intentar molestar a los demás, culpar a otros por sus errores, tener frecuentemente estallidos de ira y resentimiento, ser rencoroso y buscar venganza, usar lenguaje obsceno, decir palabras hirientes cuando se molesta. El B es el trastorno de conducta que provoca deterioro clínicamente significativo en la actividad social, académica o laboral. En el C, los comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico o de un trastorno de estado de ánimo. El D, en el que no se cumplen los criterios de trastorno disocial, y si el sujeto tiene 18 o más, tampoco los de trastorno antisocial de personalidad. La palabra etiología refiere en términos generales al estudio sobre las causas de las cosas y de las enfermedades, y por esta razón es un término que observa una amplia utilización en los contextos médicos y filosóficos. En el caso del trastorno negativista desafiante existen causas biológicas, genéticas y ambientales. En las causas biológicas, algunos estudios sugieren que los defectos o lesiones en ciertas áreas del cerebro pueden conducir a graves problemas de comportamiento en los niños. Además, el TND se ha relacionado con el funcionamiento normal de ciertos tipos de neurotransmisores. Los neurotransmisores ayudan a las células nerviosas del cerebro a comunicarse entre sí. Si estos no funcionan correctamente, los mensajes no llegarán a través del cerebro correctamente, dando lugar a los síntomas de ODD y otras enfermedades mentales. En las causas genéticas, muchos niños y adolescentes con TND tienen familiares cercanos con enfermedades mentales, incluyendo trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad y trastornos de personalidad. En las causas ambientales, influyen factores como una vida familiar disfuncional, antecedentes familiares de enfermedades mentales y abuso de sustancias, que pueden contribuir al desarrollo de trastornos de la conducta. La epidemiología, que es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos, en particular de enfermedades, relacionados con la salud y la aplicación de estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud, tenemos que el TND es más frecuente en familias donde existen conflictos graves entre los cónyuges, el nivel socioeconómico no es bueno y cuando al menos uno de los padres padece o ha padecido algún trastorno del estado de ánimo, alteraciones de conducta por consumo de sustancias, trastorno disocial o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, entre otros. Niños de madres que sufren de depresión tienen mayor riesgo de desarrollar TND. El psicólogo se apoya de la observación directa e indirecta, principalmente hace una evaluación por medio de lo que se dice del paciente, es decir, si muestra difícil de tolerar por otros o bien el paciente presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se tiene el primer indicio para pensar que se trata de TND. Se llevará a cabo de manera individualizada partiendo de lo que puede ayudar a mejorar la situación del paciente, como son las áreas de oportunidad y considerar las necesidades de la persona. Para una evaluación eficiente se tendrá que emplear una entrevista dirigida a los padres de familia acerca del comportamiento del niño en ciertas etapas de su vida, una plática con la persona que necesita de la evaluación y la información que pueda aportar los actores en la educación del niño, como son profesores. Se llena una historia clínica de paciente que incluye antecedentes familiares, personales, patológicos e historia del desarrollo. La incapacidad para seguir normas puede ser porque hay alguna alteración de la comprensión del lenguaje
como pérdida auditiva o trastorno del lenguaje receptivo expresivo. Después de la evaluación descrita anteriormente, siguen las estrategias de intervención, en las cuales es fundamental que la psicoterapia individual, familiar y grupal sean para trabajar con el niño y con los padres. En lo que refiere a la psicoterapia individual, se trabaja con un enfoque cognitivo-conductual, en el que se enseña al paciente habilidades para resolver problemas, a comunicarse y a controlar sus emociones, por ejemplo, ira e impulsos. En la terapia familiar, en la que se introducen cambios en la familia y se mejora la comunicación e interacción con los hijos. En la terapia grupal se centra en el desarrollo y utilización de actividades sociales e interpersonales. Los psicofármacos no se consideran eficaces para el tratamiento del TND, sin embargo, se pueden utilizar cuando hay otros síntomas o trastornos, por ejemplo, TDAH, ansiedad y depresión. El tratamiento implementado tomará en cuenta las necesidades del niño y la familia, de cada caso en particular. Aparte de los mencionados anteriormente, se puede aplicar el entrenamiento parental en el manejo de conductas, que está basado en los principios del aprendizaje social, particularmente con el condicionamiento operante para la modificación de conductas de padres e hijos. Enseña a los padres a reforzar conductas deseadas en sus hijos. El papel del psicólogo es recabar información del caso. Para ello deberá basarse en entrevistas tanto de profesores, familiares y los padres, a fin de conocer su entorno escolar, familiar y social, así como su conducta a través de los demás. Posteriormente evaluará la situación e implementará las estrategias de intervención adecuadas al caso. La intervención implementada deberá ser evaluada posteriormente para verificar que esté funcionando eficazmente. Cabe destacar que dicha intervención tendrá los efectos deseados siempre y cuando los padres y maestros trabajen junto con las estrategias del psicólogo y no abandonen el plan de intervención recomendado. Actualmente se siguen haciendo publicaciones de investigaciones acerca del trastorno negativista desafiante para tratar de conocer y comprender más acerca de este tema. Países como Canadá, Reino Unido, Australia y España, y por último países como Argentina, Colombia, Holanda, Irán, Italia, México y Rumania se suman a estas investigaciones. Con respecto a lo anterior, consideramos que debería haber más difusión con respecto a este trastorno y su tratamiento, esto en escuelas y también con los padres de familia, puesto que son ellos su principal círculo social de los niños. En cuanto a los maestros, para que detecten lo más tempranamente posible este tipo de casos, pero sobre todo para que implementen estrategias adecuadas que eviten conductas disruptivas y que se promueva la adaptación de los alumnos en el aula. En cuanto a los padres, es importante que sepan que este trastorno también puede darse por su manera de educar a sus hijos, ya que la falta de refuerzos positivos pueden hacer que este trastorno se desarrolle de esa manera. Se trabajaría en todo el entorno del niño. Con esto terminamos el tema de trastorno negativista desafiante. Esperamos que haya sido de su agrado, pero sobre todo que le haya servido la información. Gracias.